Durante 5 años, Europa nos prometió ser el escudo ético del mundo. Nos dijeron que nuestros datos eran sagrados y que la inteligencia artificial tendría correa corta. Pero hoy ese escudo parece agrietarse. Con la excusa de la burocracia y bajo la sombra de una guerra comercial con la administración Trump, Bruselas acaba de presentar el Ómnibus Digital. Para unos es la salvación de nuestra economía, para otros es la rendición incondicional ante Silicon Valley. ¿Estamos simplificando leyes o estamos desmantelando derechos a cambio de la paz comercial? Soy Frank Scandell, en Voces de Odisea, y hoy vamos a averiguar si Europa acaba de vender su alma digital. Comenzamos. Odisea, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial presenta Voces de Odisea, su videopodcast oficial, dentro del proyecto CAIRE, y gracias al apoyo de la iniciativa Digital Futures de Google.org. Sigue a Voces de Odisea en YouTube y Spotify. Conoce nuestro trabajo en odisea.org y suscríbete a nuestros perfiles de redes sociodigitales en LinkedIn, iUIS e Instagram. Y ahora, con su propia voz, nuestro anfitrión, Frank Scandell. Y tras esta nueva introducción que ya estamos teniendo en esta segunda temporada, casi terminando la segunda temporada de Voces de Odisea, estamos aquí con 3 expertas legales, socias, tanto individuales como institucionales de Odisea, precisamente, donde vamos a discutir esta cuestión del Ómnibus Digital. Y van a hacer preguntas audaces que seguramente vosotros, los telespectadores en YouTube y los oyentes en Spotify, van a apreciar mucho. Y con su propia voz voy a dejar que se presenten ellas mismas. Dolores, Inés, Carmen, bienvenidas a Voces de Odisea. Cualquiera de las 3 que quiera empezar, presentándose. Empezad las jóvenes. Muy bien. Muy rápido. Soy Inés, estoy formada en Derecho y Filosofía. Me he formado por mi cuenta en Inteligencia Artificial en paralelo desde hace unos años porque me parecía en su momento que era el nicho en el que tenía sentido desarrollar el futuro en los próximos años. Y trabajo en un despacho de abogados que se llama Act Legal en el área de regulatorio y gestión de riesgos de inteligencia artificial. Yo soy Dolores Agüín, soy abogada, vengo de la empresa, del sector tecnológico, y hace unos años pues la llegada de la inteligencia artificial pues me impactó bastante y me he puesto a investigar y a trabajar sobre ella, y ahora mismo pues especializándome en el reglamento de inteligencia artificial. Soy Carmen Muñoz, profesora de Derecho Civil, acreditada catedrática en la Universidad Complutense de Madrid. Codirijo un diploma de alta especialización en IA y su impacto en el derecho, y soy miembro de Odisea. Muy bien, excelente. Pues bueno, ya como vamos a ello, porque esto va a ser todo un viaje y posiblemente, como hemos dicho fuera de micrófonos, se nos vayan a quedar preguntas por fuera. Igualmente, no hay un límite establecido de tiempo, así que vamos a ello. Y empezamos con esto. El texto original de la Ley de Inteligencia Artificial, si no me equivoco, y por favor, tenemos 3 expertas legales aquí, si me tenéis que corregir, lo hacéis. El artículo 4 obligaba o obliga todavía a garantizar la alfabetización en la inteligencia artificial. La nueva propuesta elimina esto para las pymes y digamos que lo suaviza para el resto. Parece que es paradójico, ¿no? ¿Cómo le explicamos a la ciudadanía que la obligación de que las empresas formen a sus empleados en inteligencia artificial, un pilar fundamental, además de la seguridad, se ha eliminado de un plumazo en esta nueva propuesta? ¿Quién quiere primero? Adelante. ¿Sí? Vale. ¿Tú? Dale, Carmen. Sí, bueno, fíjate que la pretensión de cambiar el artículo 4 a mí no me parece desacertado,
¿Pero por qué? Porque en el considerando 20 del texto, del reglamento, se fija la alfabetización en materia de IA que debe dotar a todos los que participan en la inteligencia artificial. Debe dotar de información y de formación a proveedores, responsables del despliegue y a cualquier persona afectada. Y además debe dotarles de tal formación que les permita tomar decisiones con conocimiento de causa en relación con los sistemas de inteligencia artificial. Es más, se encomienda al Consejo Europeo y se encomienda luego a lo largo del texto que apoye a la Comisión para promover las herramientas de alfabetización, de sensibilización pública, de que se advierta de los riesgos. Es decir, que al final la Comisión y los órganos principales de implementar la IA, la gobernanza, lo que tiene que es que asegurarse que la alfabetización llegue a todos los sectores. Con lo que este artículo 4 parecía que limitaba esa función que debe estar en los órganos principales, tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros, y lo que ha pretendido es recuperar ese espíritu inicial del reglamento, que es que esa implementación, esa gobernanza, Unión Europea y Estado se lleve en cualquier caso. Pero tampoco olvidemos luego, claro, que a lo largo de todo el reglamento lo que nos vamos encontrando son obligaciones de carácter técnico y requisitos tanto para proveedores como para responsables. Y es evidente que todas aquellas obligaciones que tienen que cumplir, como pruebas, documentación y demás, solamente la pueden cumplir en sus propios empleos, en sus propias empresas, en sus sedes, si alfabetizan, si forman. Yo creo, fíjate, que está bien porque se alinea con lo que aparece ya en el considerando 20 del reglamento. La alfabetización debe dotar a proveedores responsables y personas afectadas de los conceptos necesarios para que puedan tomar decisiones, si mal no recuerdo, con conocimiento de causa en relación con los sistemas de IA. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, vamos, lo que ya has anticipado, no todas las cosas necesitan ser obligadas para que sea conveniente realizarlas. Y efectivamente que sea una obligación, pues también supondría, al revés, que la autoridad de supervisión tendría el deber de comprobar su cumplimiento, lo cual pues es una tarea demasiado vasta, bastante tienen con lo que les espera por delante para que parezca realizable siquiera realizar esa supervisión. Y además es que el detalle del cómo también es importante, o sea, si no se impartiera esa alfabetización o si se impartiera imperfectamente, según la lógica jurídica clásica que explica el cómo, debería sancionarse. Pero no tenemos muy claro o no se tiene muy claro cómo hay que impartirlo, ni siquiera qué es lo que hay que enseñar. Pero por otro lado, o sea, yo quiero incidir en que impartir la alfabetización, yo comparto tu visión de que es importante y es urgente para todo el mundo. O sea, a nivel empresarial, digamos que me preocupa poco porque las personas que dirigen las empresas tecnológicas, las empresas en general no hace falta que sean tecnológicas, son conscientes de lo mucho que se juegan si dan un paso en falso. Entonces, a nivel empresarial, pienso que cada vez hay más conciencia de la importancia de tener una política interna que regule el uso de herramientas dentro de la empresa, o sea, tener en orden la documentación. Quiere decir que no hace falta que te lo diga un reglamento, que es importante tener designados a los responsables de la toma de decisiones, de diseñar un protocolo en caso de incidentes, pero no porque lo diga el reglamento, sino porque realmente ayuda a mantener el control de una situación. Pero, en cambio, a nivel individual, me preocupa un poco que las personas estén un poco perdidas. O sea, me preocupa que la mayoría piense que la alfabetización en IA significa solo que tienen que aprender a escribir prompts. Yo en eso no estoy de acuerdo personalmente y sí quería aprovechar la ocasión para comentarlo con vosotras, porque me parece que la alfabetización es importante en la medida que si no la tienen, las personas se pueden volver objetivos débiles al servicio de empresas y no sé, quizá lo que debieran intentar comprender es que la IA no es una magia superior a sus capacidades cognitivas, sino muy al contrario, porque no lo es y que no es un regalo caído del cielo. Y eso es que solo se puede comprender con una formación técnica y humanística y le hay que dedicar un poquillo de esfuerzo, que es muy importante realizarlo porque de no hacerlo, pues a nivel individual, pues lo paga la sociedad en su conjunto. Y esto es mi aportación en este punto. No, sí está claro y además debería fomentarse la formación por cada Estado miembro, pues
en los colegios, universidades, en empresas, en la sanidad. Está claro que no basta solo con utiliza la herramienta, no, la tienes que utilizar con criterio y teniendo en cuenta pues todos los principios y valores éticos, porque el derecho europeo sigue siendo obligatorio en todo su conjunto, en protección de datos, en propiedad intelectual y todos. Es cierto que nos hemos convertido en personas vulnerables ante esta nueva tecnología. Por mucho que sepamos de reglamento o de utilizar la herramienta, todo es insuficiente. Pero bueno, yo ya me callo. Dolor. Bueno, en mi caso, para explicarle a la gente de por qué quieren cambiar ahora el legislador este artículo, el legislador apela a que la talla única no vale. O sea, que utilizar la misma vara de medir para una empresa tecnológica que para una panadería o una perfumería, en el caso de la alfabetización, dice que no vale. Entonces, que ha consultado con los proveedores, con los operadores y ha decidido que mejor es que los Estados miembros, la Comisión, que fomenten campañas y que hagan esta necesidad de publicitar la alfabetización. Entonces, por una parte, soy un poco discordante en este punto porque creo que sí hemos perdido una oportunidad, aún sabemos que aún está en trámite y aún cabe discusión, pero ¿por qué Europa ve que la alfabetización es un coste? ¿Por qué tenemos que ver que es un inconveniente? ¿Por qué no lo utilizamos como una oportunidad para decir, oye, va a ser el reglamento el que va a capacitar a todos los trabajadores europeos para que trabajen con sistemas de IA y estén totalmente formados? O sea, creo que hubiésemos liderado ahí una revolución potente. Y si no, que diga la Unión Europea, oye, os financio la formación, no financian el kit digital, no hay programas de ayudas, pues todas las empresas que usen sistemas de IA van a tener formación. Las empresas irían corriendo y dirían, me vale porque voy a formar a mis trabajadores, va a mejorar mi empresa. Entonces creo que en cierto punto, al pasar en la pelota a los Estados miembros, creo que se aleja un poco y que las empresas, pues sí, de forma voluntaria van a querer cumplir y por supuesto, pero creo que quizá no era tan descabellada esa idea de formar a todo el mundo. Fíjate que yo creo, Dolo, que no está descartada la formación a todos, porque hay que poner en valor a todos los agentes que intervenimos, hasta el último usuario, y lo que se está diciendo es que se apliquen políticas por los Estados miembros y por la Comisión Europea para, en definitiva, poner en valor toda esta alfabetización, ¿no? Se trata de dotar a todos de los mecanismos necesarios y de la formación pues, para operar con IA. Implementar conocimientos necesarios, dice el reglamento de inteligencia artificial, para el conocimiento adecuado y la correcta ejecución. Con lo cual, es verdad que si no se obliga, si no se impone, ¿no? Bueno, pues al final pierde fuerza, pero bueno, ahí están las normas también de cada Estado miembro. En España, la regulación de la inteligencia artificial, que todavía está pendiente, que solamente estamos en el anteproyecto, pues caramba, lo que tiene que hacer es fomentar esa formación. Y además, pues a lo mejor es trasladar ya como Estado responsable de la alfabetización a todos los que intervienen en la cadena de valor de la IA, pues fomentar eso que dices, que está claro, que hay que hacerlo, que hay que aprovecharlo y que hay que potenciarlo. Muy bien. Si no hay ninguna otra acotación al respecto, vamos a este dato que es interesante y lo califico de lapidario. El informe Draghi de competitividad diagnosticó que Europa sufre de una lenta agonía por la fragmentación regulatoria. La Comisión von der Leyen prometió reducir en un 25% las obligaciones de reporte, y la contradicción clave es que mientras la Comisión lo ofrece como una simplificación, organizaciones como NOIB, por ejemplo, denuncian que es un desmantelamiento de derechos bajo la excusa de la burocracia.
Estamos con esto admitiendo implícitamente que nuestra estrategia de legislar primero, innovar después, ha sido un fracaso operativo. Empezar los demás. Bueno, es una pregunta muy amplia. Yo creo que hay que tomar un poco de perspectiva desde fuera. En cuanto a la pregunta planteada de forma cerrada, si es una estrategia, yo no creo que donde estamos ahora sea el producto de una estrategia previa. O sea, yo al revés pienso que ha habido una ausencia de estrategia, que es un poco lo que intenta trasladar, en mi juicio, según mi entendimiento, que puede ser limitado, Mario Draghi en su informe. O sea, creo que no es que hayamos decidido regular un ámbito concreto como es la inteligencia artificial o el mercado digital y luego ya innovar. Es que directamente había causas preexistentes que estaban obstaculizando la innovación estrictamente en el ámbito digital, que es uno de los 3 pilares en los que se centra Draghi en el informe. No exclusivamente. Y luego querría hacer un matiz, porque esto es una idea que he escuchado muy repetida, sea por voceros o interesados, que es que la idea de que la regulación es un obstáculo para la innovación se repite mucho y a mi juicio es un falso dilema. Es decir, en lo que estrictamente innovación en materia de inteligencia artificial se refiere, si no han florecido empresas de IA en la Unión Europea en la misma escala y volumen que estamos viendo en Estados Unidos o en China, no creo que ello pueda achacarse a la regulación en materia de inteligencia artificial, porque estos países tampoco la tenían y han producido inteligencia artificial. Es decir, puede decirse que una mala regulación en otros ámbitos, como el financiero, por ejemplo, o de gestión de recursos eléctricos, lo que fuere, puede ser un obstáculo, pero en cualquier caso es una situación multifactorial, que es lo que apuntaba el informe de competitividad. Y respecto al punto en el que estamos ahora, lo que preguntabas, Frank, sobre si puede llamarse fracaso operativo o no, yo creo que es demasiado pronto para anticipar resultados. O sea, solo podemos ocuparnos e intentar tomar las mejores decisiones con la información de la que disponemos. Pero a mí me parece un punto muy positivo. O sea, yo recuerdo haber leído el informe el año pasado y me gustó leerlo. O sea, me gustó que hubiera una capacidad de análisis autocrítico tan riguroso y pormenorizado, que pudiera señalar exactamente los puntos en los que hay que centrarse como una hoja de ruta y sobre todo expresar una voluntad muy firme de hacer algo al respecto. Y en aquel entonces era un tocho que no mucha gente estaba dispuesto a leerse. Entonces yo se lo explicaba a algunas empresas, a algunas pymes, cuál era, digamos, la hoja de ruta, que es normalmente un ámbito normativo que les queda pues ajeno naturalmente, porque son cosas que pasan en la Comisión Europea y no interesan, digamos, al público en general. Pero me parece un punto muy positivo ver que efectivamente se ha seguido haciendo, o sea, se ha recogido el guante y se están implementando esos pasos al respecto. Eso me parece positivo. Hasta ahí puedo leer. Yo coincido con Inés que hablar de fracaso operativo ya pues creo que es muy, muy aventurado y que quizá también tenemos que darle un poco de tiempo a esta regulación ex ante, ¿no? que Europa se lanza y que evidentemente tenemos muchos pensamientos positivos en que funcione y queremos que así sea, pero claro, que la realidad también se impone. A ver, también es casualidad, ¿no? que el informe Draghi del año pasado pues coincida con las necesidades de las grandes tecnológicas, ¿no? y que encuentren ahí un punto común y que pese a que el ómnibus dice hay que proteger a la pyme, a la startup, pues coinciden muchas de esas necesidades de las grandes compañías con lo que realmente están buscando. Entonces, a veces comparo cuando hablamos de esto de la regulación del reglamento con la llegada de las redes sociales, ¿no? Que es así como lo que tenemos más a mano y decimos, ¿alguien reguló una ley de redes sociales cuando llegó? No hicimos nada. Fueron pasando los casos de uso y nos dimos cuenta, pues los daños, los problemas, las adicciones o lo que fuera que no existía en el mercado y entonces fuimos limitando, poniendo líneas rojas y todo. Vale, el ómnibus no toca las prácticas prohibidas, es decir, el núcleo duro del reglamento sigue diciendo, vale, esto no se puede hacer. Si tú quieres implantar este modelo, este sistema de IA en Europa, no puedes hacerlo. Entonces, el informe Draghi sí que nos quiere lanzar a la competitividad, pero fracaso como tal, creo que aún es muy, muy rápido decirlo.
Perdón, fíjate que el informe, pues en la línea que decís, efectivamente es autocrítico y además lo que busca es potenciar la innovación, y con esta propuesta de reglamentos ómnibus, este paquete ómnibus digital, lo que se pretende precisamente es eso, y se advierte que las empresas puedan dedicar menos tiempo a las tareas administrativas, a las gestiones administrativas, y más tiempo a la innovación. Con lo cual, bueno, pues si es que estamos hablando de una norma que se aplicará a medio plazo, que se podrá retrasar un poco más, pero lo que está claro es que todos vamos aprendiendo de cómo va evolucionando la IA, que va más deprisa de lo que parecía, y por otro lado, bueno, pues también se trata de potenciar que las empresas innoven, que aunque no innovaban de una manera muy radical antes del reglamento. Hablamos de innovación, pero ¿y qué teníamos antes del reglamento de inteligencia artificial? Cuando la propuesta del reglamento en 2021, Europa no era pionera. ¿Quiénes estaban en la primera línea? Estaba Estados Unidos, estaba China, ha llegado la regulación, y ahora de lo que se trata es, con ese reglamento, ya digo, complejísimo, muy técnico, de carácter administrativo, con ese reglamento, bueno, pues irnos adaptando a las circunstancias, teniendo en cuenta todas las autocríticas que están muy bien cuando se producen desde dentro de la Unión Europea. Yo creo que es positivo son positivos todos los pasos que se están dando. Excelente. El caos o la situación caótica que se puede percibir, ¿no? Porque se percibe en el público en general y, por ejemplo, en el mundo de empresa también se puede, en el mundo de la inversión tecnológica también se percibe esto como un caos. Y bueno, aunque este caos es medible, el caos es una escalera, dijo un maquiavélico genio en Juego de Tronos. Ok, un mismo incidente puede disparar, digamos que 3 reportes a 3 agencias diferentes en plazos distintos. Y esto, pues, el problema es que esto, centralizar todo en un formulario único, pues puede crear una especie de cuello de botella, ¿no? Y esto ralentiza la respuesta real ante ciberataques críticos. Aquí hablamos un poco de fontanería legal, ese término que está tan de moda, esa profesión que está tan de moda aparentemente. ¿Es la ventanilla única una solución técnica real, o simplemente estamos, digamos que, ocultando un poco el exceso burocrático bajo una alfombra más grande para que las grandes tecnológicas dejen de quejarse? Bueno, a mí Es una pregunta, ¿eh? Sí, no es fácil. No es fácil. No es fácil de medir. Hace falta tener experiencia en la gestión de los 3 tipos de incidentes, lo cual no es habitual que suceda en una sola persona, porque se suelen compartimentar y separar por departamentos según la naturaleza jurídica del incidente. Y no sé, sobre la teoría las cosas se ven, o sea, sobre el papel se ven distintos, o sea, como en la realidad, como os ha apuntado. Es igual conceptualmente una ventanilla única, piensas, muy bien, claro, ¿para qué vas a tener 4? Si sobre el papel puedes tener una y queda mucho más limpio, pero efectivamente en la realidad podría producirse, como apuntas, un cuello de botella. Y es que habría que ver cómo es la gestión cuando luego todo llega a un mismo sitio y cómo se reparte, si es que hay recursos suficientes para solucionar el problema. Yo no tengo una respuesta para esto, o sea, lo he pensado, solo se me ocurre aportar que podría tener utilidad informativa para la Comisión Europea o a nivel europeo para tomar decisiones geopolíticas estrictamente referido a ciberataques, o para conocer su propia vulnerabilidad, digamos, como se me ocurre como mecanismo de gestión de información para luego ajustar trayectoria sobre la marcha, que es un poco lo que estamos haciendo. Pero por lo demás, no puedo aportar mucho más. Sí. Sí, Carmen. Bueno, a ver, no hay que perder de vista una cuestión, que el reglamento de inteligencia artificial ha llegado con el afán de implementarse y respetar todos los derechos y valores que estaban implementados de otras normativas, como el Reglamento General de Protección de Datos. La interrelación de la IA con todas las demás normas es incuestionable, y es cierto que el problema es ese de coexistencia. Lo de la ventanilla única, pues puede ser
ser muy práctico, puede ser muy práctico, pero sí que es cierto que harán falta criterios previos donde nos digan cómo unificamos distintas normas que al final confluyen para dar soluciones dentro del contexto de la Unión Europea. Con lo cual, la ventanilla única puede ser un sistema muy útil. Y, de hecho, yo creo que es una de las propuestas que viene de una consulta que se abrió a efectos de conocer distintas alternativas y lo que habrá que ir esperando son directrices que se presenten desde la Comisión, pues cómo hacer o cómo resolver los conflictos entre el Reglamento de IA y el Reglamento General de Protección de Datos, o cómo ir resolviendo conflictos entre una normativa y otra. Pero sí que es cierto que la ventanilla es una alternativa para simplificar los procedimientos o los trámites. Esa es mi opinión. Es verdad que yo no soy técnico y los técnicos son los que en un momento dado nos podrían decir, porque al final son ellos los que se tienen que presentar ante la ventanilla única, viendo realmente si han ido cumpliendo requisitos y demás. Pero parece que simplificaría porque se darían instrucciones para resolver esa confluencia de unas normas y otras. Vale, yo creo que efectivamente la base es que quieren reducir de 3 webs pues a que vayas a un portal único, ¿no? Que el canal sea único y vayas directo. Lo que pasa que aquí la principal crítica viene que esperaban que esta ventanilla única o este punto único de entrada les ayudara tanto al DOR, al NIS, a que les armonizara o que les ayudara a identificar mejor los incidentes. En plan, pues cuándo es exactamente el riesgo significativo, cuándo es el impacto operativo significativo en el sector financiero. Es decir, esperaban una armonización, creo. Es verdad que tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla esta ventanilla única, pero en parte viene a ser como si tú tienes que presentar varios impuestos. Imagínate, tienes el IVA, el impuesto de sociedades, el IRPF, eres autónomo, no sé, y que de repente vas a una ventanilla y ya no tengo que ir a todas. Pero el hecho de que vayas a la ventanilla no te va a decir, tengo que saber el plazo en el que yo tengo que presentar el IVA, si tengo que presentar ingresos y gastos. Yo creo que se esperaba más, que iban a facilitar que nos dijeran exactamente cómo funcionar, y lo que nos hace es canalizar. Y entonces lo que dice la Unión Europea es que va a reducir la carga, va a simplificar entre un 20 y un 30%, que es algo más publicitario, ¿no? Que la gente capta mejor si hay una ventanilla única y sabe a dónde acudir, porque a veces es verdad que toda esta maraña normativa, a veces te pones a leer la norma y dices, ¿dónde están los requisitos? ¿Dónde está la guía? ¿Dónde está la recomendación? No soy capaz de llegar a todo. ¿Dónde encuentro definiciones? Entonces, de cara al ciudadano, creo que es muy positivo. Lo que pasa es que las críticas de las organizaciones vienen más por ese lado de armonizar y normalizar cosas que creo que necesitaremos tiempo para conseguirlo. Muy bien. Ya sabéis que aquí en el podcast uno tiene que a veces que hacer de advocatus diaboli, ¿no? De abogado del diablo. Y recoger en las preguntas. Y aquí en el podcast de Voces de Odisea también tenemos que ser un poco advocatus diaboli, ¿no? Ese abogado del diablo. Recogemos digamos que las preguntas y las consultas y las afirmaciones que especialmente en la red social LinkedIn, digamos que estas preguntas que están por ahí de diversos profesionales y de diversas ideologías también, lógicamente. Y por tanto hay que hacer esta. En el sentido de el Omnibus propone retrasar hasta 2027 la obligación de etiquetar contenidos generados por inteligencia artificial. Esto que son deepfakes y textos sintéticos, etc. Y en este mundo posverdad, que ya todos conocemos, no es este retraso de 18 meses o 2 años una invitación casi a la desinformación masiva justo cuando la tecnología es más indetectable que nunca. Sí, totalmente. O sea, ya estamos comentando antes en privado, pero yo creo que es que no se entiende, efectivamente. Sí, como hay cambios en la entrada en vigor que sí que me parecen razonables, me parecen muy razonables. Por ejemplo, como estábamos comentando antes, que los proveedores o responsables del despliegue de sistemas de alto riesgo pueden estar desorientados precisamente por esa falta de orientación
valga la redundancia, en cuanto a las medidas adecuadas que tienen que aplicar para cumplir. Entonces, les ha parecido razonable, oye, vamos a esperar a que haya unas guías, a que produzcamos unas guías para orientar a los que tengan que cumplir y entonces ya podamos exigirles un cumplimiento debido a cierta forma. Y en todo caso, establecemos una fecha límite en 2027 para lo que ocurra antes o 2028 según el caso. Eso me parece perfectamente razonable, pero lo de pues poner el marcado de sistemas de IA generativa para estas obligaciones de información que son bastante peliagudas, la verdad es que yo no lo entiendo. O sea, yo no lo entiendo. Y me parece efectivamente muy, muy delicado en cuanto a la desinformación. Máxime teniendo en cuenta que ya existen sistemas de control de contenido, sobre todo en redes sociales, Sí. que descansan sobre todo en moderadores humanos que tampoco están en las mejores condiciones de trabajo. Pero esto no lo entiendo, sencillamente. Dolo, si quieres. Sí, o sea, efectivamente coincido. Lo que viene a decir el legislador es que va al ritmo tan rápido la industria de la IA que necesita que la industria desarrolle herramientas porque dice que lo que hay actualmente de detección de deepfakes y demás, pues que no funciona y entonces que tenemos que esperar para realizar ese etiquetado. Entonces, vale, es curioso que justo ahora, que cuando ya casi no somos capaces de diferenciar imágenes, vídeos o incluso la voz, ya no somos capaces, justo ahora nos dicen, vamos a posponer un poquito el etiquetado para ver cómo lo regulamos. Entonces, choca un poco con ese artículo 50 que tanto nos insiste el reglamento de la transparencia, de los riesgos limitados, ese riesgo de transparencia que tanto se afanaban en proteger para que el ciudadano tuviese confianza y que nos diera pues instrumentos para intentar diferenciar este contenido sintético. Entonces, más que nada es curioso que se tenga que tomar esta pausa en este momento. Creo que es uno de los puntos más criticables del ómnibus y que bueno, que habrá que darle una vuelta también. Sí que es cierto que se estaba mostrando que la transparencia es una cuestión fundamental, que es una de las obligaciones del reglamento, que aparece como principio en el texto del considerando, pero luego también como obligación en este artículo 50 para los proveedores y responsables del despliegue, pero el problema que se estaba manifestando, que era difícil de cumplir este artículo 50 apartado 2 en cuanto a que los proveedores que generen contenido sintético velarán porque los resultados estén marcados. Esto, en principio, el capítulo 4, su entrada en vigor fue el 2 de agosto del 2024, pero su aplicación sería para el año 2026, el 2 de agosto del 2026, a los 2 años. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, pues que la obligación siga, que persista esta obligación de transparencia para proveedores y responsables del despliegue de determinados sistemas de IA, pero que en definitiva sean capaces de introducir en un formato legible, que ese contenido sintético ha sido generado o manipulado de manera artificial. Es verdad que esto no resta ni un ápice de los derechos que mantenemos, porque tenemos derecho a ser informados, tenemos derecho a lo que dice también el mismo artículo 50, apartado 1, cuando dice, en definitiva, que las personas que interactuamos con sistemas tenemos derecho a saber que estamos interactuando con un sistema de IA. Pero claro, me preocupa, y esa es la realidad, me preocupa todo aquel sector de personas vulnerables, que yo creo que cada vez lo somos más, ante la IA, que en definitiva creemos que estos contenidos sintéticos en muchas ocasiones, como bien decís, son contenidos reales. O sea, el nivel de realidad que llegan a adquirir es difícil identificar si es sintético o no. Entonces, me preocupa el daño que se cause en este periodo mientras se está generando contenido sintético que pueda afectar a personas. Ha sido pues un poco relajar la medida y retrasarla pues para que todos aprendan a marcar en definitiva que los resultados de salida son de inteligencia artificial. Con lo cual, ante esto, yo creo que más que nunca hace falta otra vez insistir en esa alfabetización a todos los niveles. Hace falta preparar desde el colegio a todos, pues para que, oye, esta herramienta que empecéis a
usar de una manera sin ser conscientes de lo importante que es, puede generar daños. Y no nos olvidemos, hay sanciones en el reglamento, hay sanciones para la Unión Europea también, cuando en definitiva se perjudican y se incumplen obligaciones del reglamento, y también luego pues para esos particulares que pueden causar perjuicio a través del uso de contenido sintético tan real que puede causar daño, imaginemos a menores, pues es que también está toda esa parte de la responsabilidad civil por daño. O sea, no es que nos quedemos desamparados, pero sí que es verdad que la prevención es fundamental, y el hecho de que los resultados de salida del sistema de IA estén marcados en lenguaje legible y que sea posible detectar que han sido generados o manipulados, pues la prevención es fundamental, y es en lo que hay que incidir. En definitiva, el reglamento, para que sea confiable, como para que sea ético, seguro, fiable, como se dice desde el primer momento en el inicio del texto, pues hombre, tiene que ofrecer las garantías suficientes y que sepamos que estamos interactuando con sistemas de IA y no siempre estamos en condiciones de saberlo. Hasta una persona cabal, razonable, correcto, en un momento de debilidad, de depresión, de un despido laboral, se puede encontrar en situación de vulnerabilidad y ser objeto pues, de engaño, como estos engaños que nos llegan a través a todos estos correos. Tenemos tu currículum en InfoJobs, me parece tal, queremos que entres y nos aclare. O sea, en el fondo, imagínate, si eres una persona desempleada, vas a por esa creación y entras ya dentro de la cadena de falsificaciones o de que exploten vulnerabilidades y demás. Total.